fue disciplinado por la iglesia de Cristo. ¿Por predicar qué? Por predicar en el Sacro Tres Sangres. Ah, Por predicar en el Sacro Tres Sangres. Por predicar en el Sacro Tres Sangres. Cordiales saludos, amigos y hermanos. A nivel mundial, que nos oyen la proclamación del mensaje del tercer ángel, el único mensaje que llevará al mundo a la salvación, ya que fuera de este no existe vida eterna. En estos días se ha estado haciendo circular por las redes de internet un video que va en contra de la proclamación del tercer ángel, donde se ataca a este último evangelio de salvación. Como es lógico, Satanás siempre ha hecho esto. Este material que estamos sacando es para clarificar muchas de estas cosas que estos personajes opositores al mensaje de la verdad, que son agentes del enemigo, siempre trabajan de esta forma. No es nuevo, por muchos años han venido diciendo las mismas mentiras y ahora las han querido canalizar en lugar de predicar el evangelio hacia un ataque al evangelio mismo del mensaje de los tres ángeles. Pero aunque lo que dicen no es tan importante, sino que simplemente son manipulaciones, hemos querido aclarar el asunto para que nuestros hermanos que están uniéndose a la fe no se confundan con estas cosas y aquellos que están proclamando el evangelio del tercer ángel permanezcan firmes hasta el fin. El Señor ha declarado terminantemente: por tanto, id y predicad a todas las naciones este evangelio, haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. San Mateo 28, 19 y 20. Hablando de este evangelio, las escrituras enseñan que el mensaje del evangelio debe de ser predicado a toda la tierra, y que ese mensaje gira en torno a Jesucristo. Romanos 16, 25. Jesús está presentado en este evangelio desde los tiempos de Israel, en forma de símbolos y figuras en el Antiguo Testamento. En ese tiempo, 3 fiestas grandes con 7 celebraciones anunciaban el evangelio. La primera era la Pascua, la segunda era los panes sin levadura, la tercera las primicias y la cuarta el Pentecostés. En estas fiestas, estas primeras 4, se anunciaba la primera llegada del Mesías como libertador, porque Jesús sería la Pascua que estaba representada en el Cordero que moría en ese día para la liberación del pecado. Así lo declara el apóstol Pablo. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros ha sido sacrificado. Y cuando Él llegara traería al mundo el evangelio de su palabra sin mezcla de los mandamientos hechos por hombres y de las tradiciones a las cuales Jesús llamaba la levadura de los fariseos, de sus falsedades. San Mateo capítulo 16, versículo 11 y 12. Así se cumplía la segunda fiesta de los panes sin levadura. Y también las Escrituras declaraban que Jesucristo resucitaría como primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15, 23. Así lo declara el apóstol Pablo: Cristo, primicias de los que durmieron. Y así se cumplió la tercera fiesta de las primicias al tercer día después de la Pascua, cuando Cristo resucitó. Y a los 50 días se cumplía la fiesta del Pentecostés, cuando Dios dio la ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y así a los 50 días en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, para traer la palabra de Dios, que es su aliento de vida, para poder iniciar el Nuevo Testamento. Y así fue, porque gracias al derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles, inspirados por él, escribieron las palabras del Nuevo Testamento. Así, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son las palabras del Espíritu. Y se puede decir como Jesucristo declaró acerca del Espíritu Santo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan capítulo 6, versículo 63. Y por eso Elena de White, cuando hace un comentario sobre este texto, declara lo siguiente sobre San Juan 6,63. Cada verdadero investigador de la palabra
eleva a Dios su corazón e implora la ayuda del Espíritu, y pronto descubre aquello que lo lleva por encima de todas las declaraciones ficticias de quien se considera maestro, cuyas teorías débiles y vacilantes no están respaldadas por la palabra del Dios viviente. Esas teorías fueron inventadas por hombres que no habían aprendido la gran lección que el Espíritu de Dios y la vida están en su palabra. Carta 132, 1900, Mensajes Selectos, tomo 2, página 45, párrafo 1. Así Elena de White deja en claro que el Espíritu de Dios está en la palabra. ¿Por qué? Fácil, porque es el Espíritu Santo el que ha inspirado todas esas palabras. Así que cuando estamos leyendo la Biblia, el Espíritu Santo mismo nos está hablando. Ahí está el Espíritu. De esa forma es como se comunica con nosotros. Pero bien, ¿eso qué quiere decir? Que el Evangelio así surgió en los días de los apóstoles. ¿Cuál era la predicación entonces que estos daban? La muerte de Cristo, que es la Pascua, su resurrección, que son las primicias, la predicación de la palabra en todas las lenguas, sin tradiciones humanas, que es la fiesta de los panes sin levadura, y finalmente el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Estas 4 cosas se predicaron durante 1800 años. Pero ahora, hacia el final del tiempo, quedaban 3 celebraciones o solemnidades, que todavía debían de cumplirse para el cierre del tiempo con la lluvia tardía. Estas son las trompetas, que anuncian la llegada de la expiación. Tal mensaje se dio en 1843, con el toque de la trompeta que anunciaba la llegada del juicio y la segunda venida de Cristo, como lo declara Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión, anunciad el día de Jehová. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 3, declara: reuniré a todas las naciones para el juicio. De manera que entonces allí se empezaron a tocar las trompetas, que representan a la proclamación del mensaje de los 3 ángeles que declaran que ha llegado la hora del juicio, tal como lo dice el mensaje del primer ángel. Entonces comenzó la siguiente celebración, la expiación para 1844, cuando comenzaría el juicio, de acuerdo con Daniel 8:14. Y luego a esta fiesta del juicio y el santuario celestial, le sigue la fiesta de las cabañas, que anuncia la segunda venida de Cristo, cuando se realice la fiesta de las cabañas con todos los salvados, que recibirán sus coronas, mantos blancos y palmas de victoria, como se celebraba la fiesta de las cabañas. De ahí que entonces de estas 3 fiestas últimas sale el Evangelio que anunciamos en estos últimos días, a saber, el toque de las trompetas, los 3 ángeles, el santuario y la intercesión de Cristo en el juicio y la segunda venida de Cristo. Este es nuestro mensaje. Por eso en Primeros Escritos la mensajera del Señor declara que nuestro mensaje es como el de Juan el Bautista. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, dice ella, a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. Primeros Escritos, página 154, párrafo 2. Dicho mensaje debe acabarse ahora de predicar al mundo entero para que venga el Salvador Jesús. La Iglesia Adventista está llamada a hacer esta obra, y cuando se dice la Iglesia, obviamente que nos referimos a todos los miembros de esta, sean directivos o laicos. Porque el mensaje no solo es entregado a los ministros para hacerlo, sino que los laicos acabarán la obra. No hay que olvidarlo. Nos dice la mensajera de Dios sobre esto lo siguiente: el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio encometido. Deseado de todas las gentes, página 761. Porque el Señor mismo llamará a hombres como llamó antaño a los humildes pescadores, y les indicará Él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen. Consejo sobre la salud, página 392, párrafo 3. Mientras escoge algunos con talentos especiales para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros que nunca fueron ordenados mediante la imposición de manos humanas son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Recibiréis poder, página 283.
Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Eventos de los últimos días, página 174. Pero está escrito que ellos predicarán en medio de persecuciones porque no los querrán aceptar dentro de la iglesia y fuera de ella. Nos dice la mensajera del Señor sobre esto: tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos los amigos se enemistarán. Sin causa alguna los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña de una insignificancia. La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Insulto y tergiversación. Insulto y tergiversación. No te olvides, hermano. Se los tildará de excéntricos y fanáticos. Pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia, guiando su obra para la gloria de su nombre. Alza tus ojos, página 175, párrafo 3 y 4. Los peores perseguidores serán los que una vez estuvieron unidos con el tercer ángel, pero que no fueron santificados por la verdad. Al igual que Judas, pensarán que hacen un servicio a Dios y traicionarán a Jesús en la persona de sus discípulos. Nos dice la mensajera de Dios: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás, para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los siglos, página 593. Debido a esto, muchos, la gran mayoría de nuestros hermanos en la iglesia, rechazarán el mensaje del tercer ángel y le llamarán una luz falsa. Nos dice la mensajera de Dios sobre esto: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31, 1882, Eventos de los Últimos Días, página 153. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento, dice la mensajera de Dios, y se opondrán a la obra. ¿Por qué, dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Review and Herald, 23 de diciembre de 1890, Eventos de los Últimos Días, página 178. Continúa diciendo ahí mismo la mensajera de Dios: el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Review and Herald, 27 de mayo de 1890, Eventos de los Últimos Días, página 178. Pero no hay que desanimarse por todo esto, queridos hermanos,
Porque de los que llevan el tercer ángel está escrito lo siguiente: escucha lo que se escribe para los que llevan el tercer ángel y levanta tu cabeza porque la redención está cerca. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. Lindo testimonio de la mensajera de Dios. Ya lo vio, ya está escrito, ya no cambiará. Estos que lleven el tercer ángel defenderán la organización para que no se caiga al sostener en sus manos el tercer ángel. Y por eso a toda costa Satanás querrá que se apague, porque sabrá que estos pocos que están defendiendo el tercer ángel serán los que verdaderamente defienden la organización, mientras que los que dicen defender la organización, dirigentes y pueblo, la estarán atacando y destruyendo al deshacer la proclamación del tercer ángel, al quitarlo de sus manos. Por eso Dios dice a estos hombres valientes cómo deben cuidar la organización. Escúchalo bien, como dice la mensajera de Dios, porque los que no estén con el tercer ángel, esos son los que atacarán a la organización formando una nueva. Escúchalo bien para que nadie te confunda ni te engañe. Sí, porque los enemigos son tan astutos que cuando escuchan esta cita que voy a leer, inmediatamente dicen, esa es su interpretación. Para que no sea mi interpretación, la voy a leer para todos, para que todos vean cómo la entienden. Dice así: manuscrito 129, 1905, Mensajes Selectos, tomo 2, página 449. Estos hombres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Qué te parece, hermano mío? Dice la mensajera de Dios que los que llevan el tercer ángel no deben permitir que les sea arrebatado de sus manos. ¿Por qué? Porque no podemos separarnos ahora del fundamento que Dios ha colocado para iniciar una nueva organización. Lo que significa que los que dejan el tercer ángel ya han iniciado una nueva organización, una falsa organización, donde ya no se predica el tercer ángel, donde solamente se dice, sí, también predicamos. Mentira, Señor, pero no oímos hablar de ese mensaje del tercer ángel. Todos lo sabemos y nadie nos va a engañar en eso. Sin embargo, a pesar de que estos opositores van a hacer la guerra contra el tercer ángel, y van a quererlo desmentir diciendo que eso no es la base de la organización, que la organización es otra cosa, igualito van a caer. Fíjate, el sistema de organización de nuestra iglesia, desde la asociación general, la división, la unión, la misión, los grupos pequeños y las iglesias, todos, para estar dentro del sistema organizado de la iglesia, tienen que proclamar el tercer ángel. El momento que dejan de proclamar el tercer ángel, dice, nos hemos alejado del fundamento que Dios ha colocado y hemos entrado en una nueva organización. Así de simple. Es que el problema aquí no es la parte administrativa. La asociación general con sus oficinas, las divisiones con sus oficinas, la unión con sus oficinas, la misión con sus oficinas, todos los administrativos, el orden no tiene ningún problema. El orden se tiene que hacer constantemente. El problema es haber cambiado el mensaje del tercer ángel. Al haberlo hecho, todo ese sistema que está organizado administrativamente a través de todas estas instituciones ha iniciado una nueva organización. Esa nueva organización tiene un nuevo mensaje. Al tener un nuevo mensaje ya no es la organización que se estableció para la predicación final de los tres ángeles. Entiéndase esto. Parece no entenderse lo que está escrito. Ahora continúa diciendo la mensajera del Señor para que estén fortalecidos los que llevan el tercer ángel. La victoria acompañará el mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados. ¿A quién le llaman los opositores la mensajera de Dios? Fácil, a los que no quieren que se predique el tercer ángel y lo están atacando. Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes y no escuchan su voz o su mensaje.
Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Testimonios para Ministros, página 410. Y eso es precisamente lo que está haciendo Dios ahora con este tema. Está denunciando las mentiras de estos opositores. Obviamente que es el barro el que está llevando el mensaje. Un hombre común y corriente como cualquiera de ustedes lo harían. Sigue diciendo la mensajera de Dios cómo Satanás va a guerrear contra este tercer ángel. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Manuscrito 16.900, Evangelismo, página 171, párrafo 2. Estos que llevan el mensaje del tercer ángel declararán que la obra debe ser acabada lo más pronto posible. Y miles de personas fieles, cuando escuchen esto dentro del pueblo de Dios, darán todo su apoyo, tanto predicando, enseñando, como dando todo el aporte económico para que estos predicadores del tercer ángel vayan al mundo entero, porque saben que están llevando la verdad, que otra cosa no tenemos que hacer. Así también fue en tiempos de Guillermo Miller. Él estaba predicando la verdad. Los diferentes pastores de las organizaciones e instituciones de las demás iglesias se oponían a la predicación de Guillermo Miller, pero Dios le había encomendado el mensaje a Guillermo y tenía que predicarlo. ¿Qué interesara que le dijeran que era un desordenado, fanático, que está fuera de la organización? Mil de cosas inventaron contra él. Eso no importaba. Importaba si estaba llevando el mensaje de verdad, porque es el mensaje el que te salva. La verdad os hará libres, San Juan 8:32. Solo por la verdad vamos a ser salvos, por ninguna otra cosa más. De manera que entonces Guillermo seguía predicando. Y así debemos de hacer hasta el día de hoy. Elena de White incluso rompió su alcancía y muchos otros más para darle toda su economía a Miller. A pesar de que los pastores metodistas en la iglesia de Elena de White, a su padre y a ella y a sus hermanos y a su madre, les dijeron que eran divisionistas porque estaban apoyando a Guillermo Miller y estaban canalizando todo en favor de Miller. Así es siempre, nunca ha cambiado. En la última crisis, dice la mensajera de Dios, antes de que esta obra termine, miles de dólares serán alegremente puestos sobre el altar. Los hombres y las mujeres considerarán que es un bendito privilegio participar en la obra de preparar almas para que estén en pie en el gran día de Dios, y darán centenares con tanta facilidad como ahora dan dólares. Maranata, página 189, párrafo 1. Pero al igual que en los días de Miller lo calumniaron como a Moisés de querer agarrarse todos los bienes, estos calumniadores en contra del tercer ángel atacarán a los mensajeros de Dios declarando que estos reciben los medios económicos para enriquecerse. Patriarcas y Profetas, página 472. No obstante que estos medios, dice la Biblia, que son solo para los que anuncian el Evangelio, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, con el propósito de que haya alimento en la casa de Dios, Malaquías 3:8-10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y el alimento, como hemos visto, es la palabra de Dios, la predicación en este caso de la verdad presente del tercer ángel. Para entonces, muchos dirigentes se opondrán a la obra y dirán, ¿no hemos estado por tantos años en la obra y no vamos a reconocer cuando caiga la lluvia tardía y se dé el mensaje final? Sin embargo, estos estarán hechizados y entonces dirán que el mensaje del tercer ángel es una luz falsa que está iluminando la tierra con su gloria. Eventos de los últimos días, página 213. Es increíble. Llegarán a declarar que los medios económicos no deben ir a estos dulces mensajeros de Jesús sin que tengan el permiso de los dirigentes. Querrán prohibir a la gente que apoya a los fieles de Dios para acabar la obra, como en los días de Miller, cuando los escritos en ninguna parte dicen eso. No existe ni un solo escrito que diga, el dirigente tendrá que dar permiso para que se tenga que aportar el apoyo económico para los que predican el Evangelio. No dice así. Dice más bien dentro de todos los escritos y la Biblia que se les tiene que apoyar a quienes están predicando la verdad para este tiempo. Así que todo esto lo harán para engañar a la gente, y los que no estudian la palabra del Señor no podrán darse cuenta, y con esto ellos mismos se opondrán para que se retrase la proclamación del Evangelio final. Pero los fieles, como siempre en todos los tiempos, reaccionarán y les dirán a estos falsos dirigentes,
nosotros queremos darles para que se termine la obra. ¿Hay alguna objeción? Pues no hay ningún escrito que diga lo contrario. Le damos a quien sabemos que predica la verdad, dirán los fieles. No hay ley que prohíba la orden que Dios ya dio. ¿O piensan que daremos a quien no predica la verdad y que encima la quiere destruir? Pero los impíos en la iglesia dirán: yo más bien le doy a mis dirigentes aunque no prediquen la verdad. Ellos darán cuentas por mí. Así estos perversos condenarán a sus propios dirigentes, porque no los quieren tampoco, solo aparentan. ¿Cómo sabemos que no los quieren? Porque al decir, ellos van a dar cuenta por mí, ¿qué cosa están queriendo decir? Bueno, si los tienen que matar, que los maten a ellos, no a mí. Eso no es amor. Te estás engañando, hermano, si estás de parte de los impíos. Según ellos, se libran de su destrucción si los acusan al final a sus dirigentes diciendo: ellos me dijeron. Pero están equivocados. Cuando el Señor venga, no solo castigará al dirigente que engañó, no, también el engañado será castigado por su propio pecado. 1, porque no escudriñó por él mismo las Escrituras. 2, porque aunque se le mostraron las Escrituras no quiso aceptarlo, porque tenía su idea personalizada de que él tenía que hacer con su dirigente todo lo que él se imaginaba. Así, de esa manera, llevará su propia culpa el engañado. Y más aún, porque al preferir al falso dirigente, al falso pastor, al que lo engañaba, dejó de apoyar a los que llevaban la verdad. Y esa es su condenación, que habiéndole llegado la luz, prefirió las tinieblas. El falso ministro pagará hasta 10 veces será su castigo, dice la mensajera de Dios, pero eso no se le quitará tampoco al engañado, será igualmente castigado. Por otro lado, la gente también se dará cuenta de que los impíos en la iglesia en realidad no aprecian el tercer ángel. Y dirán: ¿qué tiene de malo la predicación del tercer ángel? Al contrario, santifica. Los mismos impíos reconocen que es así los líderes falsos. Y entonces la gente dirá: ¿por qué vamos a tener entonces que darles a ustedes? Si ustedes no quieren que se nos predique esa verdad, se oponen a esa proclamación tan hermosa del tercer ángel. Entonces, estos falsos profetas, cuando se vean así desenmascarados, ¿qué harán? Sacarán escritos torcidos, como Satanás siempre lo ha hecho, citando nada más que una parte de estos textos y todavía descontextizada. Citarán los textos de la Biblia, que eran para los opositores del mensaje en los días de los apóstoles, y los aplicarán a los siervos de Dios para hoy. Eso es astucia, habilidad satánica. Pero nadie necesita ser engañado si estudia la palabra, porque al leer todo el contexto de lo que estos sacan, se dará cuenta que esas citas eran para los que atacaban el Evangelio en el tiempo de los apóstoles, y que ahora esos representan a los que atacan a los que llevan el mensaje de los 3 ángeles. Así que nadie necesita ser engañado. Así es como aplican mal las citas, las tuercen, cortan a la mitad lo que dice el texto. Lo mismo hacen con los testimonios de Elena de White. Los descontextizan, sacan citas que eran para los opositores del Evangelio del tercer ángel en días de Elena de White, y ahora lo aplican a los fieles y santos de Dios que llevan el tercer ángel, sabiendo muy bien que la aplicación es para ellos más bien. Citarán como Satanás solo parte del texto y lo demás lo esconderán manifestando su espíritu satánico. Veamos cómo Satanás usa los textos de la Biblia y cómo utiliza los escritos del espíritu de profecía. Y ahí nos vamos a dar cuenta al instante de cómo los está usando hoy. A continuación veamos cómo Satanás citó a Jesús la Biblia, ya que él es muy hábil y astuto para citar los textos de la Biblia. ¿Qué le dijo a Jesús? San Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la Escritura: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo, las almenas del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. Fíjense cómo cita el texto, escrito está: a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Aparentemente este texto estaba bien, porque en el original, que lo encontramos en Salmo 91, 11 y 12, parecería decir lo mismo. Pero ahora quiero que notes la diferencia. Vuelve a leer el versículo citado: a sus ángeles mandará por ti, primer cosa que le dijo a Jesús,
que te sostengan en sus manos, segunda cosa, para que tu pie no tropiece en piedra, tercera cosa. 3 cosas le dijo a Jesús, ¿no es cierto? Ahora nos vamos al texto original. Dice así, Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará por ti, primera cosa que dijo el diablo, que te guarden en todos tus caminos, segunda cosa que dice el texto pero que no dijo el diablo. En las manos te llevarán, sí dijo el diablo, para que tu pie no tropiece en piedra, sí dijo el diablo. Aquí el texto dice 4 cosas, el diablo solo dijo 3 y omitió que te guarden en todos tus caminos. ¿Crees tú que el diablo se haya olvidado? No, lo que pasa es que el diablo no citó lo que no le convenía, vale decir, la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso no dijo que te guarden en todos tus caminos. Los caminos de Dios, dice Salmo 119, 32, que son los mandamientos de Dios. Así de esta manera, Satanás le presentó toda la misericordia a Jesús. Le dijo que su Padre era misericordioso y que lo protegería, pero no quiso citar la parte de la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque Satanás quería hacer que Jesús tiente a su Padre lanzándose sin que su Padre le haya dado la orden de hacerlo. Así por eso Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. De tal manera que entonces Satanás siempre omite un trozo. Y ahora vamos a ver cómo utiliza la misma arma para poder querer desviar del camino en este tiempo. Recordemos esto, que el diablo es imposible que se haya olvidado o que se haya equivocado al citar el texto. Él era muy astuto, pero jamás lo va a reconocer. Más bien les dirá astutos a los fieles que guardan los mandamientos de Dios y que lo desenmascaran. Por eso, cuando le preguntes a los que se oponen al tercer ángel acerca de esto, de los textos, ellos te dirán más bien, es que los que predican el tercer ángel son muy astutos, te pueden engañar. Cuando ellos en ese mismo momento ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que el texto está siendo manipulado por Satanás, le está cortando un trozo. Esa es la forma en que lo hace. Para remate, cuando ya no puedan contra la verdad estos opositores, dirán, pero nosotros también predicamos el tercer ángel en las iglesias, ¿acaso no? Si no, entonces ¿por qué guardamos el sábado si es el sello de Dios que eso dice el tercer ángel? ¿Qué tal la astucia de estos que ya tienen de la serpiente? Ni siquiera se oye de ellos un solo tema que denuncia a la bestia y a su imagen abiertamente, porque dicen que ellos no le pisan la cola al dragón. ¿Y les vamos a creer? Solo hay algunos cuantos dirigentes y hermanos a nivel mundial que están predicando esta verdad, pero que por predicar son mal vistos. Es increíble. Pero estos todavía aún llegarán a decir en algún momento quizás temas como estos para convencer a los incautos de que ellos también predican lo mismo, si ellos son capaces de hacerlo. Los jesuitas hacen eso, aparentan hablar contra su propia iglesia para ser recibidos en nuestras iglesias a fin de que los hermanos caigan en su trampa y digan, sí, también ellos están predicando, no creo que sean pues del otro lado. Y son astutos. Alberto Rivera en una de sus revistas declara cómo envían a estos falsos profetas dentro de nuestras iglesias para que aparenten hablar contra la misma iglesia católica a fin de que se los reciba, pero luego te alejan del mensaje del tercer ángel. Solo lo van a hacer para contrarrestar a los que ya empezaron a predicar esta verdad. Ellos van a decir fuego con fuego, no sé de qué fuego hablan, se andan quemando siempre y andan de fuego con fuego. Pero bueno, pero la pregunta es, ¿por qué estos no predicaron primero? Y ahora solo piensan hacerlo para querer contrarrestar lo que ya se está haciendo con los predicadores del tercer ángel. ¿Por qué mejor no son humildes y se unen con los que Dios ya ha levantado, en lugar de estar diciendo, ya, yo también voy a predicar entonces desde ahora? O en lugar de estar diciendo, también acá predicamos. No, hay que ser pues humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, Mateo 11:29. En lugar de ser así, humildes se ponen orgullosos. Y para remate mienten contra los que llevan el tercer ángel y tratan de usurpar la obra que están haciendo. Y al final solo terminan traficando con ella, aparentando llevar otras ramas de la obra. Y para remate te van a sacar textos mutilados, como lo hace Satanás para engañar.